Hola, soy Gela. Bueno, este es nuestro segundo video y quería compartirles que estoy estudiando para ser maquilladora en México. La escuela en la que estoy estudiando se llama The Makeup Center y el curso tiene una duración de aproximadamente 6-7 meses. ¿Por qué hice este video? Quería mostrarles un poquito de mi travesía comprando cosas para el curso, así como espero en el futuro compartirles también un poco de lo que aprendo en las clases y todo eso, ¿no? Y quería comenzar mostrándoles un poco de los desechables que nos pidieron comprar. Ahora, estos desechables no son obligatorios, ya que ahí en la escuela nos dan todo el material que necesitamos, pero yo lo quiero comprar porque creo que al momento de practicar es algo muy importante. Ahora, para esto, ¿dónde compré mis desechables? Casi todos los compré. Los que sean de Monterrey van a conocer la calle 5 de Mayo o la zona que es por 5 de Mayo. Es en el centro y es conocida por ser económica. Pensé que vale la pena que invertir un poco más en los productos que realmente van a ir al rostro, como lo son el primer, los hidratantes, las bases. Entonces decidí no invertir tanto en lo que son desechables. Lo primero que les voy a mostrar de mis desechables o de material económico va a ser este antibacterial. Ahora, es un antibacterial normal, creo que la marca se llama Vide. ¿Y por qué un antibacterial? Bueno, en la clase nos comentan que aunque tú laves tus manos, muchas veces el cliente como que no va a ver que estás lavando tus manos y para ellos es como importante y también para nosotros demostrar la higiene y tener higiene obviamente. Entonces antes de comenzar a preparar es bueno que tus manos tengan un antibacterial para que ellos vean que estás realizando el trabajo con tus manos limpias. Lo segundo que compré son estas esponjas o aplicadores en forma de queso o quesitos. Como les menciono, ahí nos dan el material, nos recomiendan más que nada utilizar brochas, pero pues también nos dijeron que algunas opciones hemos practicado con quesitos, entonces pensé que era una buena opción comprar un par de estas bolsitas porque pues son desechables. Y también compré estas que son lo mismo, son quesitos, simplemente son de diferente color. Me gustó porque son rositas y el morado. Creo que el morado lo va a tener Ramón, porque a ella le gusta el morado. Déjenme sacar de mi bolsita mágica de Barney. Y lo siguiente que veo son aplicadores para máscara. Ahora, de estos sí compré un paquete un poco más grande, porque pues creo que es una de las cosas que también, bueno, creo que esto sí no es tanto que lo apliques con brocha. Entonces, bueno, al menos no tengo yo una brocha para aplicar máscara. Y compré el paquete negro y esos de colores los compré en otra tienda. Simplemente los coloqué aquí porque la bolsita la utilicé para algo más. Y así como tuve aplicadores para máscara, nos pidieron para labial o para labios. Y compré este paquete, como ven, creo que son 50 en cada uno, no estoy 100% segura. Y esta fue otra de las cositas que compré. Nos pidieron sacapuntas y yo sé que los podía comprar en otro lado, pero había un paquete como estos en donde estaba comprando los aplicadores para máscara de colores. Y me pareció bien, entonces simplemente compré este paquete. Espero regalarle a mis compañeritos de la clase porque yo solamente necesito uno. Ahora, creo que mi compra estrella fue esas pinzas, porque me costaron solamente 12 pesos o 17, no recuerdo lo que es realmente económico. Entonces nos pidieron unas y yo tengo mis pinzas, pero pues no me gusta mezclar mis cosas, obviamente, con lo que pueda llegar a utilizar con otras personas, por respeto creo que hacia la persona. Entonces, no sé si eso hace sentido, pero en mi cabeza sí. Entonces compré estas.
Digo, a final de cuentas, creo que vale la pena que también ir como que armando las cosas que vas a utilizar como específicamente con otras personas. Y compré también estas tijeritas, nos encargaron unas y se me hicieron cool. Me gustó mucho como que el diseño, se me hizo muy limpio. Aquí van a ver los precios porque en casi todos estos lugares venden en mayoreo y en menudeo. Ahora, nos pidieron también un rizador, compré este. Como les menciono, casi de todo esto, bueno, de lo que son rizadores, pinzas, ya tengo yo mis utensilios, pero quería ir como empezando a armar mi propio kit, ¿no? Compré también este scrub, ¿cómo se llama? Exfoliante para labios, nos pidieron usar uno y no amé el aroma, el sabor tampoco, pero creo que fue pues una buena compra y la verdad no vi muchos exfoliantes. Y así también compré, bueno, este no lo compré ahí, este ya lo tenía, pero como pueden ver está sellado. Decidí tomar este para la clase de mi stock de cosas porque ya me acabé un tubito entero de este producto de Labello y la verdad es muy bueno. Si pueden, consíganlo, creo que cuesta de 40 a 50 pesos mexicanos y la verdad es muy bueno. Y tiene protector solar. Y la última cosa que compré va a ser la cosa, olvídenlo de las pinzas. Este es mi producto estrella de verdad. Es un topper. Ahora, preguntarán, ¿qué tiene que ver el topper con la clase de maquillaje? Bueno, mis clases son de 9:30 a 1:30 y me da hambre. Entonces, me llevé un plátano la clase pasada y pasé hambre, entonces quiero empezar a llevar algo de lonche. Obviamente un sándwich o algo por el estilo. Y se me hizo muy cool porque es de esos topper que puedes doblar y hacer chiquito. Entonces me pareció muy interesante. Este lo compré en Waldos y si no me equivoco costó alrededor de 60 pesos, 70 creo. Y lo compré ahí porque ya había visto kits como que donde vendían ese tipo de topper, pero decidí no comprarlos porque bueno, para comprarlos era como que 4 o 5 piezas, yo solamente quería una. Y también se me hace interesante, aquí muestra que si lo puedes meter al microondas, se me hace algo muy cool. Entonces, básicamente, con eso concluimos todo lo que compré para la clase. Como pueden ver, casi todas son cosas como de Amoros o por ejemplo este también lo compré en Waldos, pero pues son desechables la mayoría. Entonces creo que vale más la pena invertir en los productos que realmente vamos a utilizar, en las brochas y esto que al final de cuentas se ve a la basura, pues quizás no gastar tanto en un principio, porque creo que un punto interesante a considerar es que pues obviamente cuando empiezas a estudiar maquillaje tienes que ir armando tu kit. Y creo que esto, si al principio tienes un presupuesto algo apretado, creo que esto es en lo que puedes a lo mejor cortar gastos y utilizar ese dinero en lo que vienen siendo los productos que vas a utilizar en tus clientas o en las personas que vas a maquillar. Y básicamente eso es todo por hoy. Muchas gracias, espero verlos pronto.